La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar cosas maravillosas, cosas lindas que los jóvenes realizan para sus mismos compañeros, para los mismos jóvenes. Y asimismo también nosotros, queridos amigos, como dice Jóvenes para los Jóvenes en Familia, presentamos las cosas maravillosas que los papás, las instituciones ofrecen para nuestros jóvenes. Hoy nos encontramos con un invitado especial, él mismo se va a presentar. Muy bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Padre. Jóvenes para los Jóvenes, un programa muy importante para nosotros. Yo soy Silvio Torres, represento en este momento a la Red de Educadores Agrarios del Paraguay y vengo para hablar de la propuesta de Jóvenes para los Jóvenes dentro del marco de una pastoral agropecuaria. ¿En qué consiste eso, Silvio? O sea, ¿qué es lo que ustedes como pastoral, qué significa esa pastoral que ofrecen para nuestros jóvenes? Exactamente, la Red de Educadores Agrarios del Paraguay aglutina a las instituciones que implementan modalidades de educación técnica. En realidad en el Paraguay son 800 las instituciones que implementan educación técnica rural. Aproximadamente son 35.000 estudiantes que albergan estas instituciones. Entonces muchos de los cuales viven en un sistema de internado. Entonces requiere de una espiritualidad también para que los jóvenes puedan insertarse dentro del mundo laboral, dentro del mundo del conocimiento y principalmente dentro del mundo de la fraternidad entre los compañeros. Entonces, indirectamente es una pastoral, es un apostolado lo que realizan los ingenieros, los veterinarios, los técnicos de las escuelas agrícolas y también con su familia, porque hay que entender que la escuela agrícola funciona en torno a la familia, en torno a la comunidad. Y en ese espectro de nosotros como Red de Educadores Agrarios, perteneciente también a escuelas ocurrentes del Papa Francisco y también perteneciente a la iniciativa de las religiones del mundo, se llama URI, y hemos marcado un paso importante porque hemos lanzado la pastoral agropecuaria en un contexto de un gobierno de la renovación de la educación agraria en el Paraguay. Entonces, después de haber dejado esos cargos dentro del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Educación, nosotros continuamos haciendo esa pastoral agropecuaria formando a los jóvenes integralmente, así como lo deseaban nuestros grandes maestros, por ejemplo, San Juan Bosco. Ahí justamente entonces te iba a decir, y te iba a preguntar, ¿verdad, Silvio? Porque nosotros con Silvio Torres nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Dónde nos conocimos, Silvio? Y nos conocimos justamente en una casa salesiana, Don Bosco de Upacaraí, que fue la primera escuela agrícola privada del Paraguay durante la guerra del Chaco, que se convirtió después en un hospital. ¿En serio? O sea, Upacaraí fue la primera. La primera, y luego tuvimos la suerte de refundar esa escuela agrícola en 1990 aproximadamente. Tuvimos la segunda etapa. Hay que recordar que la escuela salesiana de Upacaraí luego se mudó a Carlos Fanel. Entonces ahí y quedamos nosotros allí como aspirantado y fue allí precisamente que nos conocimos en el aspirantado salesiano de Upacaraí, también trabajando en el campo, en la labranza, en el viñedo, etc. Entonces fue un mundo muy especial de nuestra formación como honestos y honrados ciudadanos realmente
Y es eso lo que estamos todavía haciendo, una extensión del lugar donde nos toca hoy en día hacer patria, estamos haciendo una extensión salesiana. Ahora, cuando dijiste una segunda etapa, 1990 nombraste, vos conocés un poco de la historia de eso. Creo que el gobernador Wagner era cuando eso, creo que volvió a retomar, porque él creo que fue también exalumno salesiano y por ahí entonces quiso volver como gobernación ya, ¿verdad? Hubo una ayuda y se volvió a retomar la escuela agrícola de Upacaraí. Así mismo fue con el gobernador Wagner y con el ingeniero Mingo, también de por medio licenciado Melquiades Alonso. ¿Vos ya estuviste en ese tiempo o todavía no en realidad, trabajando? No, yo estaba haciendo una maestría justamente en educación agropecuaria y con el ingeniero Mario Parra hicimos el planeamiento institucional para la refundación también de la Escuela Agrícola de Ipacaraí. ¿Y eso cómo sigue actualmente? ¿Siguen ofreciendo ese servicio o ya no allí en Ipacaraí? No, se volvió a cerrar, lastimosamente se volvió a cerrar la Escuela Agrícola de Ipacaraí. Ya. Entonces, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de ejercer también el poder soberano como pueblo, y hemos creado 650 escuelas agrícolas en el Paraguay. Entonces, ese proceso fue muy importante porque nuestra primera política fue expandir escuelas agrícolas en el Paraguay. La segunda fue la formación de nuestros docentes. Y la tercera fue la elaboración de materiales. Y la cuarta política fue precisamente la pastoral agropecuaria, y lo hemos lanzado en el arzobispado, con el arzobispo y también a un clero de la arquidiócesis de Asunción en la ciudad de Luque, y hemos implementado en Ciudad del Este y en una parroquia también de Ñemby. Entonces, ¿en qué consiste esto? Rápidamente, queremos también desde los púlpitos hacer una pastoral agropecuaria, hablar de la técnica de la parte técnica de la agricultura, citricultura, fruticultura, lo que sea, usar los espacios ociosos de los oratorios, de las iglesias, de todas las iglesias en sí, porque hemos entendido que el maná del desierto ya no caerá. Tenemos que trabajar plantas medicinales que tanto hace falta hoy en día. Podemos aprovechar en nuestras parroquias u oratorios. En eso consiste la pastoral agropecuaria. Qué interesante, qué interesante. Por eso que te agradezco también esta linda posibilidad, ¿verdad?, que tenemos de conversar y de presentar. Nosotros aquí, nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, justamente tenemos este deseo, ¿verdad?, que las instituciones, que los papás, que todos aquellos que están trabajando a favor de la formación, ¿verdad?, de los jóvenes, como estoy viendo, que la parte técnica, la parte agropecuaria, es un rubro muy importante, más aún ya que nuestro país es agrícola, ¿verdad? Bueno, sí. Así entonces estamos hablando con Silvio Torres, viejo amigo, porque nosotros estuvimos juntos en el seminario. Vos eras mayor que yo, o sos hasta ahora. Ya tenés por las canas. Por las canas. Muy bien, un año mayor, entonces él estaba ahí en Ipacaraí, en el seminario. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te conocí, hay gozo por tu llegada a mí. La Madre de Dios, mi ejemplo a seguir, hermosa y perfecta eres tú. En ti descubrí la fidelidad, templanza
templanza, prudencia y libertad. Con tu voz yo desperté a la vida, te escucho, madre mía. Este es tu hogar, tu ejército seremos, a tu lado siempre iremos. Todo por amor, entrega total, en tu corazón nos reunirás. Quieres congregar a la juventud, unidos el mundo cambiará. Tu vientre guardó a nuestro Señor, brindaste calor y protección. Sagrario divino, llevas en ti la fuente de vida y salvación. Con tu voz yo desperté a la vida, te escucho, madre mía. Ese es tu hogar, tu ejército seremos, a tu lado siempre iremos. A tu lado siempre iremos. A tu lado siempre iremos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy en este domingo, como siempre, nos reunimos como para compartir cosas lindas, decíamos, y Jóvenes para los Jóvenes en Familia tiene esta propuesta. Primero para nuestros jóvenes, aquellas cosas lindas, lo positivo, lo que ellos están haciendo. Así que, queridos jóvenes, ustedes saben que este es el programa de ustedes. Ustedes también pueden venir aquí, ofrecer, decir, contar, mostrar las cosas lindas y el empeño, ¿verdad? Cómo ustedes están consiguiendo cosas maravillosas. Y al mismo tiempo las instituciones, los papás, las mamás, todos aquellos que se preocupan por eso en familia, porque todos somos una gran comunidad y queremos ofrecer lo mejor para la formación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, especialmente aquellos que más necesitan. Bueno, estamos hablando hoy con Silvio Torres, que nos está visitando, con la cuestión de los proyectos agrícolas, decíamos, ¿verdad? O instituciones agrícolas. ¿Cómo se ve la realidad actualmente de los jóvenes de este proyecto que ustedes tienen? ¿Cómo están usufructuando? ¿Es conocido ya o todavía falta más publicidad, que los jóvenes vayan entrando en este proyecto y en este camino? Y también las instituciones, ¿verdad? Tanto privadas como del Estado, ¿cómo apoyan este proyecto que ustedes tienen? Sí, así mismo, en realidad la realidad de las escuelas agrícolas en el Paraguay no pasan por un buen momento, tanto las privadas como las del Estado. De las 800 instituciones que existen, aproximadamente son 25 que son escuelas agrícolas privadas del Paraguay, y las demás son del MAC 9, del Ministerio de Agricultura, pertenecientes a las gobernaciones también, y las que son del Ministerio de Educación. Resulta que este tema de la modalidad IPA que se implementa en el 7º, 8º y 9º grado
depende directamente del Ministerio de Educación desde 2014. Antes de 2014, el Ministerio tenía una dirección para esta modalidad. Con el nuevo gobierno que asumió en el 2013, se destartaló aquello, se quitó la dirección de IPA, se destartaló todo y quedó en la barbarie prácticamente. Hoy en día no tenemos creación de escuelas agrícolas desde 2013 hasta la fecha. Prácticamente es una modalidad prohibida en el Paraguay. Entonces, esta iniciación profesional agropecuaria es sumamente importante porque tiene su aspecto histórico también. 1896 comenzó práctico agrícola, luego práctico rural 1931 y IPA, lo que le llamamos hoy en día, en el 2001. Y en el 2015 nosotros insertamos a este programa las escuelas ocurrentes del Papa Francisco antes que el Papa viniera a Paraguay. Entonces tenemos aquí inclusive la nota del Vaticano que vino a mi nombre aceptando la incorporación de esta modalidad. Entonces, pero todo esto nos preocupa como red de educadores agrarios en el Paraguay realmente. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Educación, para atender a esta modalidad, no tienen un solo técnico, no tienen ingeniero, no tienen veterinario. Entonces está en las manos de los técnicos, y los tecnócratas no entienden la filosofía, el alcance social de la implementación de este programa, por ejemplo. Entonces pasa a ser una educación prohibida en el Paraguay. Solamente reciben algunos rubros faltantes también, desde 2012 estamos hablando hasta la fecha, y no reciben el apoyo para insumo técnico, para la labranza, herramienta, tecnología, no contamos. Entonces, es una modalidad abandonada dentro del propio Estado paraguayo. Por esa razón, en un momento dado, nosotros cuando hicimos la extensión de la educación agraria en el Paraguay, también cumplimos con la segunda política de la formación de profesores. Y hemos hecho un profesorado en educación agraria, donde egresaron 500 totalmente en forma e-learning, a través de la plataforma, cuando aún no se hablaba de la pandemia, 2012-13, y también con estos materiales muy lindos, materiales que ellos recibieron. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Después de 10 años estamos volviendo, hemos solicitado hace un año al Ministerio de Educación la segunda promoción del profesorado de educación agraria y no estamos obteniendo una respuesta favorable porque por los mecanismos normativos internos, porque tiene que ser presencial, no porque tiene que ser e-learning, pero el e-learning conceptualmente para los compañeros tecnicistas del MEC implica presencial nuevamente viernes y sábado. Imagínense ahí, usted que conoce Ñuapúa. Sí, Chaco, allá en el centro. En el Chaco. Sin ruta. ¿Cómo es posible que venga hasta Asunción viernes y sábado un docente de Ñuapúa o de una comunidad indígena? El precio, ¿cuánto le cuestan? Una comunidad indígena de Itaquirí, Mariscal López, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El tecnicismo exacerbado, como habla en lo Laudato Si, el Papa Francisco, que hemos puesto también este material. Todo esto es un abanico de material que habla de la educación agraria. Entonces, el tecnicismo exacerbado está obstaculizando el desarrollo de nuestras comunidades rurales. Entonces, es preocupante. Estos son algunos materiales que hemos producido en su momento, por ejemplo, huerta y cría de aves en la escuela con Carlos Luna, muy importante, ganado mayor, menor, de leche, piscicultura, todos estos materiales hemos sido partícipes para la elaboración, por eso que traje para mostrar, y este último, también de mi producción, Fuerza Armada. ¿Qué tiene que ver Fuerza Armada en
en este tema de la educación agraria. Entonces todo esto es muy importante para nosotros porque también trabajamos con la Fuerza Armada para que la agricultura familiar sea fortalecida a través de esta institución. Qué interesante todo lo que estamos escuchando aquí, ¿verdad? Y el apoyo, ¿verdad? Como te estaba diciendo, por eso preguntaba, porque como proyecto es una cosa maravillosa, ¿verdad? Ahora que se le pueda poner en práctica y que se lleve adelante, a mí me parece que eso es lo más importante. Por lo menos sabemos que existe como oferta. Bueno, después vamos a seguir conversando un poquitito más porque me parece que es una de las cosas más importantes que nosotros tendríamos que dar a conocer, mucha publicidad y por otra parte también exigir, ¿verdad? Porque ahora que nuestros campesinos después vengan, que nuestros campesinos estén manifestándose, claro que después, ahora uno se da cuenta, ¿verdad? Si es que vos utilizaste incluso una palabra un poco fuerte, destartalaron el aspecto de la educación o del acompañamiento agrícola, ¿verdad? Bueno, esperemos, porque todos te hablan de que viviremos mejor, dicen. Bueno, esperemos que eso se haga realidad, sobre todo para nuestros campesinos, para nuestros jóvenes en familia, ¿verdad? Entonces, para los jóvenes en familia, está con ese gran deseo, que seamos nosotros como familia, como gran comunidad. Y por eso te agradezco también esta linda oportunidad, porque yo también, allí esa página había sido de todo lo que existen como materiales y posibilidades de ofrecer para que nuestros jóvenes se puedan formar bien. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, seguimos con Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy nosotros nos encontramos aquí con Silvio Torres. Vos sos doctor, licenciado, agricultor, en delante pastoralista, porque escuché también que estás metiendo bastante ese aspecto en tu trabajo. Bueno, yo creo que la razón de lo que no sé lo que soy se da en un contexto de la salesianidad, el factotum del conocimiento, más o menos, porque soy granjero, tengo mi granjita, hago cultivo de la vos también estás en eso. Claro. O sea, vos no sos, ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Burocrata de la agricultura. Tecnócrata. Tecnócrata. Sí, de todo un poco. Realmente es muy importante porque soy academicista, estoy en una universidad, tengo cargo en universidades, trabajo con agricultores, trabajo con muchos sectores sociales. Ya. Y muchos me preguntan, ¿cuál es realmente mi profesión? Y por eso justamente yo también te pregunté eso, mira vos, además de que otros ya te preguntaban, había sido. Soy un cristiano comprometido con mi gente, con mi país, con mi comunidad, todas mis comunidades nacionales y también del mundo, del único planeta que vivimos. Qué bien, che. Sí. O sea que de todo poco, todo lo que se puede hacer para ayudar. Bueno, vos hablaste, Silvio, aquí, este libro veo de tu autoría, Silvio Torres Chávez, el rol, dice, de las Fuerzas Armadas en la sociedad democrática. ¿Qué es lo que estabas trabajando con las Fuerzas Armadas? Porque aquí al hablar un poco de agricultura o al hablar de todo lo que significa la formación de los jóvenes, ¿cómo encararon este proyecto? Asimismo, es una oferta más para los jóvenes también, porque dentro del conocimiento academicista hay un deseo, pero la praxis es lo mejor. Entonces, dentro de ese proceso nosotros hemos firmado también un convenio con la tercera división de caballería de Curuguatí, por ejemplo, y el viernes pasado estuvimos lanzando la tercera edición de un curso de apicultura básica. Inicialmente fue para los militares, la segunda promoción fue para los líderes de la zona de Tres Fronteras, San Pedro, Caguazú, Alto Paraná, Canindeyú prácticamente, y esta tercera edición para los que deseen hacer el curso de apicultura en las instalaciones en el campo experimental de la tercera división de caballería.
¿Qué significa esto? El rol de la Fuerza Armada también no es solamente para pensar en la fuerza bélica, la defensa de la frontera, sino necesitamos todos defender los intereses y objetivos nacionales, que es nuestra cultura, nuestro bosque, nuestros parques, a las abejas que son habitantes, trabajadores realmente que están en nuestro entorno, que necesitamos cuidarlas y también de esa manera estamos haciendo una defensa del medio ambiente. Entonces ese es un rol nuevo también de la transformación social. No solamente hablar de una transformación, mejor dicho, de una modernización de las Fuerzas Armadas. Nosotros necesitamos una transformación desde la misión constitucional a la misión real de lo que son las Fuerzas Armadas del Paraguay, que es toda una discusión todavía. Entonces, eso estamos haciendo con la Fuerza Armada, educación agraria para la comunidad. Muy interesante realmente. Y todo esto también surgió de un material que había producido. Mi primer librito se llama Retazos en mi pensamiento. Y en uno de los capítulos menciono el impacto de la cultura moderna en la cultura mestiza rural. Un enfoque desde la axiología cultural. Es decir, esto se fue juntando todo esto para que el teórico sea un buen práctico. Porque cuanto más teoría manejamos, somos más prácticos. Ahora, cuando no manejamos teoría, somos realmente un pragmático sin base, sin fundamento, sin dirección, sin objetivos claros. ¿Y cuando somos solamente teóricos? Y solamente teórico también, vivimos del maná. Quiere decir que en la Yicua ponéis entonces lo que estamos teorizando. Así mismo. ¿Verdad? Porque yo pienso, eso es cierto, me gustó esa definición tuya, porque el hecho de entrar en un pensamiento, en una reflexión profunda, después te tiene que llevar a la práctica, ¿verdad? Porque esa tendría que ser la realidad, ¿verdad? Porque el que se vuelve teórico, después no mueve un dedito, creo que ni está convencido de lo que está diciendo, ¿verdad? Y hoy estamos compartiendo porque estamos en la semana del agricultor paraguayo. El tercer domingo suele ser, esta vez pasó para el 21 de mayo, el Día del Agricultor. Protocolarmente eso se celebra. Bien sabemos que nuestros agricultores están desamparados técnicamente, en capacitaciones, en tecnología, en apoyo financiero. Lamento ver muchas veces, yo estoy viniendo ahora de la zona norte, estuve este fin de semana y bueno, cómo trabajan y cómo no reciben apoyo. Tengo comité de mujeres, por ejemplo, en un distrito de Capibarí, 5 años sin recibir ningún beneficio del Estado, a pesar que hicieron todos los papeleos, etcétera. Entonces, celebramos el Día del Agricultor protocolarmente, pero necesitamos ese apoyo en tecnología, en capacitación. Hemos presentado proyectos Itaipú, Yacinetá, para capacitación de los jóvenes en apicultura en diferentes áreas, a los padres, a los productores. Pero esperemos que estemos mejor. Muchos hablaron que después de las elecciones, bueno, ahora estamos proyectando una nota para el nuevo presidente electo, ¿verdad? Para que tenga una herramienta para su gobierno. Nosotros queremos cooperar con cualquiera sea el gobierno, el presidente, pero porque necesitamos que este país salga de su ceniza del pasado. Entonces, la red de educadores agrarios del Paraguay, dispuesto para colaborar con cualquiera que sea el presidente o el gobierno, pero necesitamos realmente mostrarle el camino a seguir y también que los campesinos productores reciban ese apoyo y que vivan realmente ese momento de labranza con alegría y principalmente, como dice en este material último que hemos lanzado, ¿verdad?, que vivamos nuevamente la teología de la esperanza, abrazar la esperanza con mucha esperanza. Qué bien, qué bien. Te agradezco eso, Silvio, verdaderamente.
lo que significa, ¿verdad?, para todo un país, ¿verdad?, trabajar en esto, formar a sus jóvenes. Jóvenes para los jóvenes en familia justamente quiere mostrar eso, ¿verdad? Y nos preocupamos también nosotros, y por eso que este programa, yo siempre digo, de todos los jóvenes, de todos los papás, de todas las instituciones que traen cosas buenas, propuestas. Vos mismo estabas diciendo, a nosotros nos interesa el partido, la bandera, con tal de que hagamos bien las cosas en honestidad y que podamos ofrecer lo más lindo para la formación y educación. Eso que decía Don Bosco, por la pinta porque está en la cámara, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás a navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo en que estamos conversando aquí con Silvio Torres,
es compañero también en Epacaraí, ¿verdad? Y ahora trabajando mucho con el aspecto de las escuelas agrícolas. Entonces son muchas las instituciones, ¿verdad?, dentro del Paraguay, pero y así como estaba escuchando, parece que falta la fortaleza en todo lo que es la tecnología, el acompañamiento y lo que es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, que es la formación y educación de estos jóvenes. Bueno, nosotros, Silvio, estamos llegando ya a esta última partecita. Siempre nosotros queremos que nuestros invitados dejen así un mensaje lindo, que dejen un poco esa esperanza. Vos hablaste recién de la teología de la esperanza, del Papa Francisco también. Nunca hay que desanimarse, al contrario, ¿verdad?, procurar mirar hacia adelante. Cada uno de nosotros tiene tantas cualidades y riquezas tan lindas que puede ofrecer a los demás, a su familia, a sus hijos, y luego también dentro de su barrio, dentro de su ciudad, y por qué no decir dentro de nuestro propio país. Entonces aquí entramos siempre con Julio Torres, él sí que fue mi compañero en Epacaraí, directamente de curso. Ustedes estaban, Crispín, ¿quiénes eran? Crispín Pessoa, Neri Arca, sí. Elpidio Cuevas, que ya falleció, Bernardo Campos, sí. Un grupo ahí muy interesante, que ustedes eran los más inteligentes de ustedes ahí, ¿eh? Bueno, ¿qué mensaje podemos dejar, Silvio, para nuestros jóvenes, para nuestra familia y para todos los que nos están acompañando siempre con Jóvenes para los Jóvenes en Familia? Yo pienso que en primer lugar es un mensaje de pedido para los directores departamentales, supervisores, que le den cariño a la educación agraria. Le falta cariño, le falta espiritualidad. Muchas supervisiones abandonan, quieren llevar rubro a otro lado, quieren quitar de aquí, llevar allá, etc. Simplemente necesitan cariño, acompañamiento. Y a las 54 universidades del Paraguay, por favor, hagamos extensión universitaria, pasantía en todas estas instituciones. Estos niños, jóvenes, estudiantes del colegio necesitan ese apoyo del otro joven que está en un curso superior. En este caso, los universitarios. Entonces, un rico y fecundo apostolado lo pueden hacer los estudiantes universitarios llegando, haciendo trabajo en estas escuelas agrícolas de las compañías que tenemos en el Paraguay. Son 800, entonces hay oportunidad para todos los jóvenes universitarios de bajar su conocimiento, de acompañar a estos niños, de recibir aprendizaje de esa escuela agrícola de las comunidades y que también los niños reciban de sus hermanos mayores otro tipo de conocimiento. Entonces es muy importante esto para que todos realmente podamos desarrollarnos humanamente, científicamente y principalmente haciendo patria. En este mes de la patria, en este mismo momento, hablando de educación agraria en una parroquia de San José Obrero y festejando también mañana el día de San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores. Entonces, contento realmente de ser partícipe en este programa dedicado prácticamente al Día del Agricultor Paraguayo. Qué lindo eso, Silvio. 14 de mayo, este día es INAPEA, ¿verdad? Entonces, Día de la Patria. 15 de mayo, Día de nuestra Independencia. Día de la Madre. San Isidro Labrador. O sea que se juntó todito aquí, ¿verdad? Entonces, para ser patria verdaderamente, querer amar. A mí me parece que otra de las frases muy importantes que tenemos que recordar y que siempre Don Bosco, como gran educador, decía: la educación es cosa del corazón. La educación es cosa del corazón. Es decir, que si uno no ama lo que está haciendo, si uno no ama a quien le está educando, evidentemente que después le va a sacar rubro, no me interesa, le voy a llevar a donde yo quiero, ¿verdad? Y entonces dejamos y estamos desvistiendo un santo supuestamente para vestir a otro, como se suele decir. Y bueno, entonces nosotros vamos concluyendo nuestro programa y como siempre, después del mensaje, un mensaje muy interesante. Pero antes vos también, Silvio, estabas diciendo esta extensión universitaria. ¿De qué depende que las universidades hagan este estilo de extensión universitaria con las escuelas agrícolas?
Y esto yo pienso que necesita también de una política de desarrollo institucional, pero con una mirada hacia los sectores más desprotegidos. Entonces dependerá de cada institución de marcar pautas también de apoyo hacia estas instituciones que necesitan y piden a grito ese apoyo de un joven superior para que crezcamos juntos. Vale la pena recalcar una política institucional con sentido de desarrollo comunitario hace falta en todas las instituciones del país. Qué lindo, muchísimas gracias. Y nosotros concluimos, Silvio, siempre con la palabra de Dios, la lectura. En esta oportunidad me pareció oportuno tomar del primer libro que tenemos nosotros en la Biblia, que es Génesis, el capítulo 1, del 26 en adelante, la creación del hombre, cuando dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo: yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan fruto con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las bestias de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Bueno, queridos amigos, esta palabra de Dios es tan importante, tan interesante para nosotros. Hoy que recibimos aquí la visita de Silvio Torres, que nos ha contado, nos ha mostrado un poco la realidad de lo que es trabajar con jóvenes a través de instituciones, pero desde el aspecto agrícola, del aspecto de nuestros hermanos agricultores, en la formación, en la educación en todo el país. La palabra de Dios nos invitaba y nos invita a todos: dominen, dice, todo lo que yo les puse en manos de ustedes tiene que estar al servicio de la comunidad. Y todos nosotros como familias también apoyándonos. Necesitamos todos formarnos, enriquecernos, crecer en estos valores. Y cuando nos dice sométanla, quiere decir entonces que nosotros estamos llamados también a someter todo lo que significa la naturaleza y poner al servicio de la misma comunidad, de la misma humanidad. Muchísimas gracias, Silvio, por tu presencia, y nosotros nos despedimos así. Les dejo la bendición del Señor en este domingo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.